Hola, nosotros hablaremos de la Escuela de Chicago, la cual estudia factores tales como el interaccionismo simbólico, la ciudad como laboratorio social y el efecto de los inmigrantes desde principios del siglo XX. El pueblo de Chicago, que para 1840 contaba con 4.470 habitantes y que en ese momento representaba la frontera con el oeste de los Estados Unidos, en 1890 tenía 1.100.000 habitantes. Luego en 1930 llega a tener 3.500.000 pobladores. Durante muchos años, inmigrantes de todas partes del mundo arriban en masa: alemanes, escandinavos, irlandeses, italianos, polacos, lituanos, checos, judíos de diferentes regiones de Europa y del norte de África. Durante la primera mitad del siglo XX refleja las características de una ciudad de enormes contrastes. Por una parte, una urbe propensa al desarrollo de la cultura y de la educación, heredera de los más puros principios inspirados en la religión protestante. Una metrópoli, centro de un movimiento arquitectónico modernista, que será conocido también como la Escuela de Chicago, hecha de acero y concreto después del gran incendio de 1871. Por otra parte, es una ciudad cosmopolita, donde se pueden resumir los grandes conflictos urbanos. El rápido crecimiento de Estados Unidos, especialmente del norte del país, después de la Guerra Civil, hizo que emergieran importantes universidades, en su mayoría de origen religioso o filantrópico, como la Universidad de Chicago en 1892. Esta universidad resulta de la transformación de un colegio bautista y del apoyo del magnate John Rockefeller. El gran objeto de estudio de la universidad era la ciudad de Chicago, pues era un excelente laboratorio social para estudiar los procesos, tensiones y conflictos de la urbe moderna en rápido crecimiento y transformación, y sobre todo por la fusión cultural que creaba la presencia de inmigrantes y el choque de valores entre culturas tradicionales y el mundo moderno. Durante la primera mitad del siglo XX, la Escuela de Chicago desarrollaba un enfoque general de la teoría social, subrayando el papel de la comunicación en la vida social. El aporte básico de la Escuela de Chicago fue el considerar a la comunicación no como la simple transmisión de mensajes, sino como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se crea y se mantiene. Esta escuela también creía que el yo o el sí mismo es individual y se crea por medio de la comunicación con el prójimo, al poderse comunicar con los que están cerca. Esto une a los individuos y permite una vida colectiva, como también la ecología humana, que fue el estudio de las relaciones entre especies que viven juntas en un mismo territorio. los principales exponentes de la Escuela de Chicago son Park, Mead, Cooley. Profesor en Chicago desde 1894 y figura del pragmatismo. Fue pionero de la psicología social, se especializó en estudios sobre el yo como organización en contacto con el mundo social. Sus obras más importantes son La filosofía del presente, publicada en 1932, y Espíritu, persona y sociedad en 1934. También La filosofía del acto en 1938. Para Mead, la comunicación es una conducta que le permite al individuo ser él mismo. Por lo tanto, al comunicarse con otros, se expresa en sí mismo de cada individuo, ya que todos tienen una autoconciencia que determina cómo se comunican con los demás. Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado es un sistema, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los ciudadanos. Esta teoría da gran énfasis a la importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales. La gente crea significados compartidos a través de la interacción, y estos significados afectan su realidad. También creía en el yo y el mí. Yo
Es la parte reactiva de las personas hacia las actitudes de los demás. Es la parte única de cada ser humano donde todos reaccionan de manera diferente ante ciertas situaciones. Es un representante de la libertad y la iniciativa. No es calculable ni predecible. Mientras que el MI es una organización de comportamientos definida por la comunidad donde se encuentra el individuo. Este responde de manera específica de acuerdo a lo que es aceptable en su entorno, actuando de manera calculable y predecible. Símbolos como el stop, la paz, no fumar, el reciclaje, el amor, se han vuelto universales y no importa de qué nacionalidad somos, se entiende el mensaje que estos nos dan. De tal forma, cada sociedad tiene sus propios símbolos que son entendidos por los miembros de la comunidad, y muy posiblemente no por alguien que no pertenezca a esta, creando una identidad propia del ser como parte de una sociedad. Robert Park nació en 1864, falleció en el año 1944. Se especializó en temas como la marginalidad, emigración, delincuencia, corrupción política, entre otros, que fueron abriendo su capacidad de observación y el interés por el estudio sociológico. Después es profesor en la Universidad de Harvard y sigue su carrera como periodista trabajando en la Asociación de Reforma del Congo. Park estudia los problemas de subdesarrollo de las poblaciones colonizadas y la instrucción de los jóvenes, inquietud que trasladó al estudio de la población negra en el estado de Alabama y abriendo luego una línea de trabajo posterior en la Universidad de Chicago en 1914 hasta el año 1936. En 1921 publicó con Ernest Burgess una obra fundamental de la sociología norteamericana y representativa, llamada Introduction to the Science of Sociology. La comunicación y la cultura para Park tienen una conexión directa. La prensa es un elemento central en el desarrollo de la cultura urbana y un instrumento de organización de las fuerzas desordenadas que concurren en la ciudad. Los medios adquieren el papel de divulgadores de valores ante las poblaciones nuevas. Por otra parte, hacen que los ciudadanos estén conscientes de los que llegan, volviéndolos parte de la realidad social. Además, Park piensa que los medios de comunicación se usan para el control social y son generadoras de la evolución de la identidad colectiva. Por todo su trabajo, Park es considerado como uno de los fundadores de la sociología de la comunicación masiva. Cooley era un sociólogo y psicólogo estadounidense. Estudiaba las relaciones entre el individuo y la sociedad. Analizó importantes fenómenos sociales, como los sistemas de comunicación, el espíritu democrático, las clases sociales y la voluntad pública. Entre sus obras cabe mencionar Organización social y Proceso social. Parker y Cooley estudiaron el efecto de la ecología humana, la cual afectaba el lenguaje de las personas en la gran ciudad, porque cada uno quería defender su territorio. A su vez, también se usaba un determinado lenguaje para proteger el terreno, las propiedades y la propia vida. La comunicación se hacía cargo no solo de divulgar información, sino de regular la competencia entre ciertos individuos y animarlos a unirse para juntos lograr una sociedad mejor. Observaban cómo se conseguía un balance y qué factores interferían o ayudaban para que este balance se consiguiera. Cooley siguió los estudios de Mead, investigando las diferentes culturas, sus formas de expresión y los nuevos símbolos introducidos a la cotidianidad. Fue el primero en utilizar el término de grupos primarios, haciendo referencia a los núcleos generales que conforman las ciudades, como lo son los niños, la familia y las personas mayores. Cooley estaba convencido que aunque los medios de comunicación se usaban para generar orden y conseguir una homogeneidad, también los que recibían esta información eran capaces de tomarla, interpretarla y decidir qué hacer con esta. Gracias a la diversidad de ideas, formas de vida y costumbres es que existe la comunicación. Esperamos que esta información les haya ayudado a comprender la influencia de la Escuela de Chicago en la comunicación. Muchas gracias.
Factores tales como el interaccionalismo simbólico. los principales